Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre puntos clave del manejo de la osteoporosis en enfermedad renal crónica, con el doctor Alejandro Román. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Amgen. Bienvenidos. Advertencia, este contenido es exclusivo para profesionales de la salud. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Apreciados amigos y colegas, bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. El nombre mío es Alejandro Román González, yo soy médico internista y endocrinólogo de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabajo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor asistente de la Universidad de Antioquia. Les agradezco a todos por escucharme y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es osteoporosis en enfermedad renal crónica. La osteoporosis es una enfermedad que es altamente prevalente y la enfermedad renal crónica también es altamente prevalente. Y como nuestros pacientes cada vez se están volviendo más ancianos, estas dos enfermedades están creciendo concurrentemente. Cada vez tenemos más pacientes con osteoporosis y enfermedad renal crónica. Recordemos que la osteoporosis es una enfermedad esquelética que se caracteriza por una disminución en la masa ósea y también por un deterioro en la microarquitectura, es decir, en la calidad, y esto nos va a aumentar la fragilidad ósea y la susceptibilidad a las fracturas. Esto genera que los pacientes tengan un mayor riesgo de morir, que tengan fracturas vertebrales de cadera, que se altere la movilidad y tengan dolor y altos costos. Y las guías nuevas han hecho un cambio en el paradigma de la osteoporosis. La osteoporosis hoy en día debemos clasificar el riesgo de fractura en muy alto riesgo y bajo riesgo. Aquellos pacientes con muy alto riesgo de fracturas, que son aquellos pacientes que tengan un factor o más de los siguientes, como fracturas en el último año, fracturas múltiples, fracturas durante el tratamiento, un T-score menor de -3,0, un FRAX mayor del 30 o del 4,5% respectivamente en fracturas múltiples o fracturas de cadera. Esos pacientes se deberían tratar inicialmente con terapia anabólica o como alternativa con tratamiento antirresortivo. Sin embargo, en la enfermedad renal crónica se van a plantear situaciones muy complejas. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica, aparte de osteoporosis, pueden tener comúnmente osteomalacia, enfermedad adinámica ósea o pueden tener hiperparatiroidismo o osteitis fibrosa quística. Por eso la enfermedad renal crónica asociada a la osteoporosis va a tener una complejidad que por ende es importante que nosotros tengamos en cuenta todas las particularidades del manejo de estos pacientes. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica van a tener un incremento en las fracturas por fragilidad y típicamente esas fracturas de fragilidad van a ser más en cadera. Hay un incremento, por ejemplo, hay un estudio de Kidney International del 2014, donde los pacientes mayores de 65 años, comparado con los de 40 o 65 años, van a tener más fracturas y esa incidencia de fracturas va a incrementar de acuerdo a la función renal. Entre más deteriorada esté la función renal, por ejemplo, los pacientes con diálisis crónica o enfermedad renal crónica terminal, van a tener más fracturas que los pacientes que tienen una tasa de depuración mayor de 60. Y la mayoría de estas fracturas van a ser en cadera y los pacientes que van a tener fracturas de cadera en el contexto de enfermedad renal crónica en diálisis van a tener peores desenlaces. Por ejemplo, la incidencia de fracturas en pacientes con enfermedad renal crónica es del 10,6% al 11,4% y sin enfermedad renal crónica va a ser la incidencia de fracturas del 8,4%. Pero la mortalidad de fracturas de cadera sin enfermedad renal crónica es del 20%, como lo sabemos, pero con enfermedad renal crónica alcanza a ser del 60%. Entonces este dato es muy importante. Nos fracturamos más si tenemos enfermedad renal crónica y nos va mucho peor en estos pacientes y la supervivencia es mucho menor. Entonces, estas complejidades de la enfermedad renal crónica y la osteoporosis podemos mencionar que dado que las fracturas y la osteoporosis son frecuentes en la enfermedad renal crónica, el diagnóstico es difícil
y que vamos a tener un diagnóstico diferencial en esas 4 enfermedades que ya les mencioné. Nos puede ayudar la paratormona y la fosfatasa alcalina, pero en nuestro medio, para Colombia y posiblemente para la mayoría de América Latina, el estándar de oro, que es la biopsia ósea metabólica, no la tenemos disponible. Y por otro lado, la evidencia limitada de tratamientos nos hace plantear dificultades en cuáles son las opciones de tratamiento. La mayoría de los pacientes van a tener hiperparatiroidismo, por ende no podemos utilizar paratormona. La evidencia de romosozumab apenas se está construyendo. Los bifosfonatos nos pueden deteriorar la enfermedad adinámica ósea en estos pacientes, lo mismo que denosumab, pero una de las ventajas de denosumab comparado contra los bifosfonatos es que como el metabolismo es por el sistema retículo endotelial, no va a haber una penetrancia en el hueso de manera persistente y por ende nos puede ayudar un poquito en estos pacientes. En los pacientes con enfermedad renal crónica vamos a tener entonces los factores de riesgo tradicionales, factores de riesgo urémicos, la osteoporosis y el uso de medicamentos o enfermedades sistémicas que nos puedan alterar la densidad mineral ósea en estos pacientes. Las guías CADIGO antes nos decían que la densidad mineral ósea no tenía ninguna utilidad, pero hoy en día sabemos que la densidad mineral ósea en pacientes con enfermedad renal crónica nos predice fracturas y este es un elemento crítico en la evaluación del paciente con enfermedad renal crónica avanzada y nos permite evaluar la progresión de estos pacientes. ¿Qué problema tiene la densidad mineral ósea? Que no nos va a dar información sobre el recambio óseo o la mineralización y que el fenotipo de densidad mineral ósea baja lo van a compartir la osteoporosis, la osteomalacia, la enfermedad adinámica ósea y la osteitis firosa quística en estos pacientes. Por ende, tenemos que diferenciar la osteoporosis en el contexto de enfermedad renal crónica de acuerdo a una enfermedad con alto recambio o con bajo recambio. Acá nos puede servir la paratormona y la fosfatasa alcalina. Y saber si un paciente tiene alto recambio o bajo recambio nos predice fracturas y el manejo va a ser diferente. La paratormona en enfermedad renal crónica, las guías CADIGO nos dicen que debe estar entre 2 a 9 veces el valor de referencia, pero no tener en cuenta un valor único, sino mirar la tendencia en el tiempo. Algunos estudios, por ejemplo, el último que fue publicado en el año 2020 en Calcified Tissue International, que nos hablan de la patogenia y el manejo de la enfermedad renal crónica y las alteraciones en el metabolismo óseo, sugieren que una paratormona menor de 108 picogramos mililitro en pacientes con hemodiálisis nos habla de un bajo recambio óseo y una paratormona mayor de 323 picogramos por mililitro nos habla de un alto recambio óseo. Y lo otro es que la fosfatasa alcalina específica de hueso, cuando tiene una concentración baja, nos habla de un bajo recambio. Y la fosfatasa alcalina específica de hueso no se va a afectar por la tasa de filtración glomerular y es un examen que para Colombia lo tenemos disponible en el PBS. Tenemos otros biomarcadores como el P1NP que nos habla de resorción y el TRAP5B que nos habla de formación pero que no los tenemos disponibles en nuestro medio. Como les mencionaba ahora, la biopsia ósea metabólica debería ser el estándar de oro, sería lo ideal, pero es una alternativa diagnóstica que en nuestro medio está limitada porque necesitamos, primero que todo, tetraciclinas marcadas y no podemos marcar tetraciclinas de manera rutinaria en los servicios de medicina nuclear. Hay que tomar una biopsia, que el grupo de ortopedia oncológica nos favorece esa posibilidad de tomar biopsia. Y adicionalmente se requiere un micrótomo especial de deslizamiento para que no se altere el hueso. Y finalmente necesitamos un patólogo entrenado en la interpretación de esa biopsia ósea. Por ende, aunque es una necesidad urgente en nuestro medio, es una necesidad que va a tomar varios años para poder resolverla. Algunos estudios sugieren entonces que si no tenemos disponibilidad de la biopsia metabólica ósea, podemos utilizar biomarcadores como la fosfatasa alcalina específica de hueso, el P1P, el TRAP5, la densidad mineral ósea y la fosfatasa alcalina y podemos de manera alternativa tener estos biomarcadores para interpretar o reemplazar la biopsia metabólica ósea. Con respecto al tratamiento, sabemos que los bifosfonatos están limitados en enfermedad renal crónica avanzada. El ácido zoledrónico está contraindicado con depuraciones menores de 35 mililitros por minuto. En algunos escenarios limítrofes puede tener una toxicidad renal y tenemos una evidencia muy limitada en hemodiálisis, tanto que se puede asociar los bifosfonatos con un riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica de 14% por año en pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica avanzada. Otra alternativa es denosumab, sin embargo la evidencia en estadios avanzados de enfermedad renal crónica como la enfermedad renal crónica terminal y el denosumab es más limitada. Tenemos estudios con enfermedad renal hasta estadio
4 que nos hablan de su utilidad, entonces es muy buen medicamento para utilizar en enfermedad renal estadio 4, donde los bifosfonatos estarían contraindicados. Con respecto a la seguridad del denosumab en enfermedad renal crónica, se ha planteado un incremento en las infecciones, como ya sabemos con este medicamento, algún efecto en calcificación vascular, en hipocalcemia, en fracturas de rebote y como todos los bifosfonatos o antirresortivos en osteonecrosis de mandíbula o en fracturas atípicas. Sin embargo, con respecto a infecciones, el riesgo de infecciones serias es de 4.1% versus 3.4% en el grupo de placebo y no conocemos desafortunadamente si hay un mayor riesgo en enfermedad renal crónica terminal. Hay un artículo pequeño donde 32 pacientes en hemodiálisis que eran tratados para hiperparatiroidismo no demostró un incremento en el riesgo de infecciones y les recomiendo que revisen un artículo que se llama Denosumab en enfermedad renal crónica, una revisión narrativa de la eficacia del tratamiento y la seguridad que fue publicada por el Dr. Gopaul en Archivos de Osteoporosis en el año 2021 en el volumen 16. Con respecto a las calcificaciones vasculares y denosumab, no hay una evidencia en el incremento de las calcificaciones y el seguimiento de un año en hemodiálisis no demostró calcificación en el arco aórtico. Y una receta de los grupos japoneses no demostró cambios en el grosor de la íntima media carotidia o en el índice tobillo-brazo con denosumab. No sabemos si estos eventos adversos raros como osteonecrosis de mandíbula y fracturas atípicas son más frecuentes o menos frecuentes en pacientes con enfermedad renal crónica. Y si vamos a utilizar denosumab en el contexto de enfermedad renal crónica, tener en cuenta que los pacientes pueden hacer hipocalcemia. El último caso que tuvimos acá en el hospital, que era una paciente con una enfermedad renal crónica, con una enfermedad reumatológica de larga data asociada al consumo de glucocorticoides de manera crónica, ingresó con una fractura de cadera y la enfermedad o el estudio metabólico que hicimos nos demostró una enfermedad con alto recambio óseo y lo que decidimos fue utilizar denosumab y en ese paciente no tuvimos hipocalcemia. Obviamente evaluamos el calcio, la vitamina D, hicimos una reposición juiciosa de calcio y vitamina D y pudimos evitar hipocalcemia en estos pacientes. Pero hay que recordar que los metaanálisis sugieren que se puede presentar hipocalcemia en el 42% de los pacientes con un intervalo de confianza del 29 al 55%. Sin embargo, la hipocalcemia sintomática solo era al 0 al 25% de los pacientes y los pacientes que no presentaron hipocalcemia sintomática tenían tratamiento con calcio más vitamina D. Y la disminución del calcio es alrededor de 0.20 miligramos, puede ser hasta 0.69 miligramos por decilitro. Entonces, si bien el calcio baja, no todos los pacientes van a presentar una hipocalcemia grave o necesidad de tratamiento venoso, pero sí se puede presentar para que quedemos claro con este contexto. Y algunos estudios de los japoneses que más han estudiado estos casos en pacientes que les ponen denosumab para diálisis, se ve una disminución en la fosfatasa alcalina en el tiempo y en el TRAP5 en estos pacientes y hay una caída en el calcio hasta 0.8 miligramos por decilitro, pero no todos los pacientes pueden presentar esto. Y la hipocalcemia usualmente se presenta en el primer mes, entonces es posible que en estos casos es donde tengamos que hacer una mayor vigilancia del calcio. En el contexto de enfermedad renal crónica estadios 4 o 5, los estudios de los japoneses sugieren que una hipocalcemia grado 3 a 5, es decir, un calcio menor de 7, solo se presentaba en el 5% de los pacientes en hemodiálisis y la mayoría de hipocalcemias eran hipocalcemias grado 1 que van entre 8 a 8.5 miligramos por decilitro. Entonces, si bien sí se puede producir hipocalcemia, la mayoría son leves y se pueden prevenir con un uso apropiado de calcio y vitamina D. Con respecto a la clasificación de la gravedad de la hipocalcemia, recordemos que esto se clasifica de acuerdo a la terminología común para eventos adversos. Grado 1 es un calcio corregido menor del límite superior hasta 8, grado 2 un calcio entre 8 y 7, grado 3 un calcio entre 7 a 6 o necesidad de hospitalización, una grado 4 es una hipocalcemia que amenaza la vida, que requiere hospitalización y que el calcio corregido es menos de 6 y un grado 5 un paciente que tiene una muerte. La mayoría de hipocalcemias asociadas a denosumab en el contexto de enfermedad renal crónica son grado 1 y muy poquitas son grados 3 o grado 4. ¿Qué factores de riesgo se conocen para la hipocalcemia inducida por denosumab? Es un calcio más bajo, menor de 1, una vitamina D baja, la ausencia de suplencia con calcio calcitriol, el uso de diuréticos de asa, el uso de esteroides, una paratiroidectomía previa, un hiperparatiroidismo grave o el uso de quelantes de fósforo que no sean basados en calcio. ¿Cómo se previene una hipocalcemia inducida por denosumab? Se debe hacer una selección cuidadosa del paciente, usar calcio y vitamina D, algunos proponen un dializado rico en calcio y claramente un monitoreo estrecho.
Si ustedes deciden seleccionar un paciente acorde a la fosfatasa alcalina, la paratormona, al calcio y la vitamina D, y en una discusión con los colegas en un grupo multidisciplinario en que el paciente ya tenga metas de CADIGO y deciden utilizar denosumab, recordar que deben hacer una vigilancia muy estricta a estos pacientes, hacer una reposición de calcio, una reposición de vitamina D antes y durante el uso con denosumab. Recordemos que el denosumab tiene una vida media de 25 a 30 días, por ende el tiempo de monitoreo mínimo es de un mes y va a ser más frecuente en las primeras 2 semanas. Algunos protocolos sugieren medir calcio y fósforo en cada hemodiálisis por las 2 primeras semanas y luego semanal por 2 semanas en estos pacientes. El tratamiento de la hipocalcemia asociada a denosumab va a depender de la gravedad, entonces tendríamos que utilizar calcio venoso o calcio oral y vitamina D, y recordemos que la reposición va a prevenir los eventos futuros. Finalmente, para terminar este podcast de enfermedad renal crónica y osteoporosis, recordar que hay un consenso europeo para el diagnóstico y manejo de la osteoporosis en enfermedad renal crónica, estadios 4 y 5 en hemodiálisis. El primer autor es el doctor Eben Oppel, que fue publicado este artículo en Nephrology Dialysis Transplantation en el año 2021, en el volumen 36. Se lo recomiendo para que profundicen en este tema. ¿Qué nos dicen ellos en el algoritmo de este artículo? Es que cuando yo tengo un paciente con una osteoporosis o con un compromiso óseo en una enfermedad renal crónica avanzada, debo evaluar los factores de riesgo clínico como la edad, el sexo, un índice de masa corporal bajo, una fractura de fragilidad previa, una historia de fractura en los padres, una pérdida de la talla mayor de 4 centímetros, siempre hacer búsquedas de osteoporosis secundaria, evaluar si ha usado glucocorticoides, que es frecuente que la causa de la enfermedad renal crónica en estos pacientes haya sido una glomerulonefritis primaria y el paciente haya sido tratado durante mucho tiempo con osteoporosis, consumo de alcohol y aquellos pacientes que llevan muchos años en diálisis. Si el paciente es posmenopáusico o tiene más de 50 años, debemos hacer una evaluación del FRAX en estos casos. Si es alto el FRAX, considerar el tratamiento. Debemos hacer una densitometría en estos pacientes también, evaluar si el T-score es menor de menos 2,5 y siempre evaluar, idealmente una morfometría vertebral, si no tenemos disponibilidad una radiografía de columnas y siempre preguntar si el paciente ha tenido fracturas de fragilidad. En estos pacientes se hace un control de la enfermedad metabólica ósea, tener en cuenta las modificaciones en el estilo de vida como la nutrición, actividad física, prevención de caídas, que no fumen. Y de acuerdo a ese paradigma que yo tenga, si tengo un paciente que tiene un alto recambio, donde ya he hecho un manejo o he hecho una optimización de su enfermedad mineral ósea, es decir, he corregido la paratormona, he corregido los valores de fósforo, he hecho la corrección de la enfermedad metabólica ósea, en ese contexto yo puedo considerar el uso de antirreceptivos y balancear el riesgo y el beneficio al nivel individual y tener en cuenta la fosfatasa alcalina, el calcio, la vitamina D, la paratormona, el bicarbonato, el uso de algunos biomarcadores, la histomorfometría ósea y el consumo de calcio en estos pacientes. Y de acuerdo a esto, utilizar antirresortivos. Posiblemente el que más sea utilizado en este escenario es el denosumab, y recordar que si se suspende el denosumab puede haber fracturas por rebote en estos casos. Otro artículo muy importante para recomendarles es de Osteoporosis International, también por Eben Oppel, que es el diagnóstico y el manejo de la osteoporosis en enfermedad renal crónica estadio 4 a 5. Y el título de este artículo es muy bonito porque es un llamado para cambiar del nihilismo al pragmatismo. El nihilismo es no hacer nada. Hemos tenido contextos donde el paciente está con fractura de cadera, no hay evidencia, porque hay que reconocer que la evidencia en esta enfermedad es pobre, y como no hay evidencia, entonces no va a hacer nada, y tampoco hay cosas que nos hablan de que podemos hacer tratamiento en estos pacientes, y en este artículo nos recomiendan hacer una optimización del metabolismo calcio-fósforo y de todas las alteraciones en el metabolismo mineral, hacer una modificación en el estilo de vida, y si hay fracturas, un T-score menor de menos 2,5 o un FRAX muy elevado, posiblemente establecer un tratamiento farmacológico que debe ser discutido en un grupo multidisciplinario. Hay que recordar entonces que la mayoría de medicamentos en osteoporosis tienen muy poca evidencia. Los bifosfonatos tienen una retención renal, pueden disminuir las fracturas en este contexto de enfermedad renal crónica, sin embargo, pueden tener factores de riesgo importantes y requerirían ajuste de dosis. El denosumab, recordar que puede asociarse con hipocalcemia, y recordar que cuando se suspende puede haber un rebote. Los análogos de paratormona posiblemente tengan algo más de utilidad en aquellos pacientes que tengan enfermedad dinámica ósea o hipoparatiroidismo.
esto se pudiera utilizar en este contexto, y romosozumab realmente tenemos muy pocos datos en enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, mis recomendaciones finales son que los antirresortivos, en particular denosumab, pueden ser efectivos en enfermedad renal crónica avanzada. Los riesgos renales de los bifosfonatos en estadios 4 y 5 son pocos conocidos. Denosumab tiene la ventaja que no nos deterioraría la función renal, pero tiene más riesgo de hipocalcemia, que la podemos prevenir con vitamina D y calcio, y que si suspendemos puede haber un riesgo incrementado de fractura vertebral en estos casos, y podemos utilizar algunos marcadores en estos pacientes. Les agradezco mucho su atención en EndoPodcast, y si tienen algún comentario, alguna pregunta o desean evidencia al respecto, me pueden escribir a mi correo alejandro.roman@uda.edu.co, y les agradezco por su atención. Mil gracias. El contenido académico de este podcast es desarrollado y avalado por la ACE y no pretende dar consejo médico. Código de aprobación SCCOL NP 00606-05-2022. Esto fue EndoPodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @ACEendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de EndoPodcast. Gracias por escucharnos.